Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Hemos tenido, me parece que 3 predicaciones respecto de esta epístola. El día de hoy vamos a continuar la parte que no hicimos la ocasión pasada, y la verdad que qué bueno, porque vale la pena verla el día de hoy por separado. Estamos en la carta a los Colosenses y el día de hoy vamos a ver los versículos, la segunda parte del versículo 10 hasta el versículo 14, y la predicación de hoy le puse por nombre Dando Gracias a Dios. Y antes de ir el día de hoy vamos a brevemente comentar, recordar o repasar qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos aprendiendo que el conocer a Dios y el conocer el Evangelio glorioso debe traer como consecuencia a nuestras vidas fruto, por lo cual debemos orar para que cada persona, cada una de las personas a las cuales ya sean de nuestra congregación o a las que les hemos compartido el Evangelio, cada uno de aquellos que se dice cristiano, porque de pronto conocemos a muchas personas que dicen que son cristianos, verdaderamente lleguen al conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque si es verdad que muchas personas conocen el Evangelio, muchos de ellos lo conocen, vamos a decirlo así, muy por encimita, muy de lejos, y es importante orar para que haya un conocimiento pleno de la palabra de Dios y un conocimiento también pleno de la voluntad de Dios, ya que de esa manera y solo de esa manera podemos vivir dignamente. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos el Evangelio y lo ponemos en práctica, solamente así podemos vivir dignamente de ser llamados hijos de Dios. Solamente así podemos ser dignos del Evangelio. Debemos entonces esforzarnos para conocer la palabra y también para que vivamos de una manera digna y seamos agradables a Dios en todo. También aprendimos la semana pasada que cuando la persona conoce el Evangelio, da fruto. La persona que conoce el Evangelio, que lo conoce a profundidad, que lo conoce verdaderamente, da fruto. Una persona que no da fruto puede ser o porque no conoce verdaderamente el Evangelio o porque no es cristiano, aunque se diga. También debemos orar por crecimiento. Debemos orar porque las personas crezcan en la palabra de Dios, y al mismo tiempo el conocer la palabra de Dios hace que la persona crezca espiritualmente. Es importante saber que lo que nos permite ser fructíferos y lo que nos permite crecer y lo que nos permite enfrentar las dificultades de la vida es el poder glorioso de Dios. También aprendimos una palabra importante. Gracias al Evangelio, gracias a la palabra de Dios, obtenemos algo que es paciencia, pero que en unas mejores traducciones es longanimidad. Longanimidad. Vamos a recordar la longanimidad, es esa capacidad no solamente de soportar, sino de mantenerse soportando con la decisión de hacerlo, con la voluntad de hacerlo, no solamente hoy tengo que aguantar esto, no, sino que la persona que tiene esa longanimidad soporta las dificultades y tiene la decisión de soportar esas dificultades y lo logra. Vamos a repasar desde el versículo 9, aunque hoy vamos a ver del 12 en adelante. Voy a leer versículo 9 en adelante. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia o con longanimidad en toda situación, dando gracias, hasta ahí. Toda paciencia.
es la capacidad, o mejor dicho, respecto de la longanimidad, es la capacidad de soportar por medio del conocimiento de su palabra, por el medio del conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Al conocer la palabra de Dios y al conocer las promesas de Dios, yo tengo la capacidad de soportar. De nuevo, ¿qué es lo que me permite soportar? Voy a dar un ejemplo terrenal. Dice el Señor Jesucristo, si no entienden las cosas de ese mundo, ¿cómo entenderán las celestiales? ¿Por qué una persona de pronto se va a trabajar y trabaja 5, 7, 8, 10, 12 horas al día? ¿Por qué soporta trabajar eso? Porque sabe que le van a pagar. Si no, pues difícilmente lo hace, porque sabe que va a haber una recompensa, ¿cierto? Y ahora si la paga es buena, pues trabaja con más injundia. Pero si la paga es buenísima, no hombre, como diría por ahí una filósofa, gustosos, trabajaríamos gustosos, ¿no? Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Que hoy te voy a pagar 500 pesos al día, pues trabajas ahí con 2, 3 de ánimo. Si te dicen te vamos a pagar 5,000 pesos al día, pues trabajas con un poco más de ánimo, ¿no? Pero ¿qué tal que te dicen te voy a pagar 1,000,000 de pesos al día? Y dices, no hombre, venga. Porque conozco ¿qué? La promesa, conozco lo que me espera. Porque una persona puede soportar, porque conoce las promesas. La persona que conoce las promesas de Dios persevera con longanimidad. Longanimidad. Palabra dominguera, ¿verdad? Como hoy es domingo, hoy podemos usar esta palabra. ¿Qué es la longanimidad? Aunque lo dije la ocasión pasada, como estábamos a lo mejor distraídos con eso de que teníamos visitas y decía hay unas cosas en inglés y otras en español y todo el rollazo, a lo mejor así como que se me perdieron, y aunque venían muy gustosos, pero pues a lo mejor también estaban medio distraídosos. ¿Qué es la longanimidad? La longanimidad es la capacidad de soportar la adversidad, las dificultades, las demoras con paciencia, entereza y firmeza de ánimo. Lo digo otra vez. La longanimidad es la capacidad de soportar la adversidad, las dificultades y las demoras con paciencia, entereza y firmeza de ánimo. Eso es la longanimidad. Entonces, esto implica mantener la calma. Me recuerdo de esas playeras, ¿no? Que dicen keep calm. O sea, tranquilización, ¿no? ¿Por qué tranquilización? Porque conozco las promesas de Dios, porque conozco a Dios. Mantener la calma y la esperanza sin perder el control, sin darse por vencido, eso es la longanimidad. Superando los obstáculos con fortaleza mental. Tengo la fortaleza mental y soporto las dificultades. ¿Eso qué es? Eso es longanimidad. No es simplemente resignación. La longanimidad no es resignación, es de que pues tengo que trabajar, sí, ni modo. No, es voy a trabajar y venga. Venga. Es resistir, pero no resistir porque ya no queda de otra, sino resistir de manera activa, no pasiva, activa. Porque yo tengo una visión a largo plazo. No veo solamente el hoy, no veo el momento, veo el largo plazo. Eso es la longanimidad. Ahora, la paciencia es diferente de la longanimidad, porque la paciencia se refiere a tolerar una molestia, una tardanza momentánea. Pero en la longanimidad, si eso tarda y tarda y tarda en llegar, yo estoy soportando y soportando y soportando y soportando. Entonces hay una diferencia. Vamos a decir lo que la paciencia está aquí y la longanimidad está aquí. Ahí. Ya hasta me estaba saliendo de la pantalla, ¿no? Hasta ahí está la longanimidad. Eso es la longanimidad. Es como diría aquel gran filósofo, al infinito y más allá. Eso es la longanimidad. Es soportar.
La longanimidad entonces es esa grandeza de espíritu soportada o sostenida por un tiempo largo. Longanimidad. Hasta ahí nos quedamos en la predicación pasada que estuve compartiendo con ustedes. Continuamos en la segunda parte del versículo 12. Dice, bueno, voy a leer todo desde el 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia o con longanimidad en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Ahora eso es importante. Muchas personas están agradecidas cuando les va bien. Muchas personas están agradecidas cuando las cosas resultan de manera inmediata. Pero el cristiano da gracias por lo que tiene y da gracias por lo que no tiene, pero va a tener. En algún momento va a tener. Es importante que aprendamos a dar gracias por lo que vamos a tener, no solo por lo que tenemos. De nuevo, humanamente, y eso lo hace cualquier incrédulo. Los incrédulos dan gracias. Si tú le das 1,000 pesos, dan gracias. Pero si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar 50 pesos o 1,000 pesos o 100,000 pesos luego, en un año, en 2 años, en 10. Y tú dices, oye, gracias, qué barbaridad, qué fabuloso, qué tremendo. Pero todavía no los tienes, ¿cierto? Solamente tienes, ¿qué? La promesa. Y das gracias por algo que no tienes, pero que vas a recibir. Ese es el punto del cristianismo. Damos gracias no solo por lo que tenemos, sino por lo que no tenemos, pero vamos a recibir. Y lo damos con alegría. Con alegría damos gracias. Dando gracias en toda situación. Y tenemos muchos ejemplos y voy a ir un poquito rápido. Y nosotros vemos que las personas de Dios dan gracias a Dios. Vamos al Salmo 75, versículo 1. Dice la Escritura, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Entonces, ¿por qué puedes y debes dar gracias a Dios? Por las obras que Él hace, aunque las haga en ti o no. Por ejemplo, yo me llegaré a enterar que algunos de ustedes le dan algún regalo. Y digo, Señor, gracias porque esta persona tuvo un regalo. O porque un hermano a lo mejor compró un coche, un auto, ¿verdad? Ay, Señor, gracias porque... Bueno, eso es algo material, pero también cosas no materiales, cosas a lo mejor de salud o espirituales. Entonces damos gracias a Dios por sus obras portentosas. Damos gracias a Dios porque creó el mundo, porque creó el cielo, las estrellas. Parecía que no iba a hacer mucho énfasis aquí, pero bueno. Ustedes saben que siempre me emociona esto. Salmo 107, versículo 21 y 22. Dice la Escritura, que den gracias al Señor por su gran amor. Qué tremendo, darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque nos amó, porque nos ama, porque el amor de Dios es grande, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Que tenemos una persona que tiene un corazón conectado con Dios, alaba a Dios y le da gracias a Dios por quien Él es y por las cosas que hace. Daniel 2:23, a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. Cuando Dios te da algo, hay que darle gracias. Cuando Dios te da sabiduría, hay que darle gracias. Si te va bien en el trabajo, por la sabiduría que Dios te dio, por las oportunidades que Dios te dio, pues le damos gracias, le das gracias. Mateo 26, versículo 27. El Señor Jesucristo, un poquito antes de ser crucificado, está con sus discípulos y toma nota aquí Mateo respecto de Jesucristo y dice de él, después Jesús tomó la copa, dio gracias y se la ofreció. Dios
el Señor Jesucristo dando gracias. Dando gracias por el alimento, dando gracias por esa primera santa cena que se llevó a cabo. En Juan capítulo 6, versículo 11, el Señor Jesucristo ve a una multitud de personas y los va a alimentar. Y entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Jesús dando gracias por la comida, por el sustento diario. Juan capítulo 11, versículo 41, entonces quitaron la piedra. Resulta que un amigo de Jesús, Lázaro, había muerto, está en el sepulcro, y entonces les dice que quiten la piedra. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Jesús dando gracias porque el Padre escucha sus oraciones, diciéndolo públicamente. Inmediatamente después de eso: yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que los que están aquí a mi alrededor sepan que tú eres mi Dios y que tú me escuchas. Apocalipsis 4, versículos desde el 9 hasta el 11. Cada vez que estos seres vivientes, son seres espirituales, ángeles, daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos a los ángeles, a los ancianos, dando gracias, alabando y bendiciendo a Dios. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. La verdad es que muchas personas actúan de determinada manera. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Hacen cosas que desagradan a Dios porque son ignorantes. Critican y persiguen a los cristianos porque son ignorantes. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, habla de estas personas, de los incrédulos. Y dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces, si nosotros vemos, hay una diferencia muy notoria entre el creyente y el incrédulo. El creyente da gracias a Dios por todo. El creyente da gracias a Dios por quien es Dios. El creyente da gracias a Dios por las maravillas de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el alimento, por el sustento, por la vida de otros, etcétera, etcétera, etcétera. El creyente se la pasa dando gracias siempre, por todo, aún por las situaciones inconvenientes, aún por las cosas desagradables. Tú difícilmente vas a encontrar un incrédulo que a lo mejor tiene un accidente de coche y le da gracias a Dios. El incrédulo normalmente reniega, blasfema, se enoja, es grosero, dice tontería y media, pero el creyente normalmente dice: Señor, gracias. Choqué, pero gracias. Gracias.
Eso es lo que hace el creyente, dar gracias. No así el incrédulo. El incrédulo ni glorifica a Dios, ni le da gracias. Gran contraste. El no creyente no le da gracias a Dios. El no creyente no glorifica a Dios. Gran contraste. Siguiente porción de la escritura que estamos hoy, Colosenses 1, versículo 12, la primera parte. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Es importante. La escritura dice que Él nos ha facultado, Él nos ha calificado, Él nos ha dado la capacidad. Es interesante saber que tú no puedes recibir el reino, que no puedes recibir la herencia por tus propios medios, sino que tienes que ser calificado, facultado. Dios te da las facultades. Nadie tiene por sí mismo ese privilegio. Dios nos da el privilegio. Dios nos da la posición para poder recibir esta herencia. Nadie por sus propios medios puede recibir el reino de Dios. Nadie por sus propios medios puede entrar a la presencia de Dios. En varias ocasiones hemos visto esta porción de la Escritura, pero vale la pena recordarla en este momento. Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice la Escritura: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Recordemos que la palabra muerte significa separación. ¿Qué es lo que separa a las personas de Dios? Sus transgresiones y pecados, o delitos y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Las personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios viven en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque son influenciados por el diablo, porque son engañados por el diablo. Obviamente, como la persona está engañada, de nuevo, pongamos atención en esa parte. Cuando una persona está engañada, durante el tiempo que está engañada, ¿se da cuenta que está siendo engañada? No, porque está siendo engañada. Hay muchas personas que dicen, hacen cosas que son totalmente incorrectas y viven como engañados. Piensan que están haciendo algo bueno, piensan que lo que hacen está bien, piensan que lo que hacen no tiene ningún problema, no tiene ni dificultad, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque están viviendo en un engaño, en una mentira. ¿Y quién los lleva, quién los mueve a vivir de esa manera? El diablo. El diablo. En el versículo 11, Pablo dice: por tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Chispas. En otro tiempo nosotros estábamos así, separados de Cristo. Antes de que tú conocieras de Dios, de la palabra de Dios y del Evangelio, ¿sabías tú todas las promesas que Dios tiene para ti? Estabas ajeno de eso, ni pensabas en eso. No tenías esperanza. Incluso hay muchas personas que se mueren. ¿Y por qué en los velorios las personas, muchas, lloran desconsoladas? Les he comentado que hay una gran diferencia en ir a un velorio de un creyente y de un no creyente. Cuando se muere un creyente, las personas se alegran. Es más, en muchos lugares hasta hacen fiesta. Uf, qué padre, ya se murió. ¿Por qué?
porque se va al cielo, porque se va a la presencia de Dios, porque deja de estar en este mundo corrupto y cochino. Dice la Escritura, pues es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero la persona que no tiene la esperanza, ya se murió y se superpone a llorar, ¿por qué? Porque no sabe qué va a pasar de su familiar. O a lo mejor sí sabe. Sabe que se va a ir al infierno y tal vez por eso llora tan feo. Posiblemente por eso lloran tan desgarradoramente, porque su familiar se va a ir al infierno. Lloran desgarradoramente, o porque saben que se va al infierno, o porque no saben a dónde va a quedar. Porque cuando tú sabes a dónde va, y si tú sabes que es un lugar mejor que el actual, dices, uy, qué padre, te vas a un lugar mejor. Si tu familiar se va a un lugar mejor que en el que está, pues no te pones a llorar, al contrario, te alegras y le dices, oye, qué padre, felicidades, que te vaya súper bien. Es más, te va a ir bien. Aunque yo no te diga que te vaya bien, te va a ir bien. Sin esperanza y sin Dios, no solo en la otra vida, sino aún en este mundo. Estar en este mundo sin Dios es terrible. Y nosotros antes de ser creyentes así estábamos. Vivíamos felices, de acuerdo con este mundo, porque estábamos viviendo como engañados por el diablo. Hay muchas personas que viven supuestamente felices, pero esa felicidad no es más que un engaño, no es más que una falacia. Como me acuerdo de aquel chiste del rey al que le pusieron un traje y que le dijeron, este traje solamente lo ven las personas inteligentes. Si han escuchado de eso, ¿no? Y el rey estaba desnudo y sale y se presenta ante todo su reino, así desnudo y todos así como que... pues por supuesto que vivía, ¿qué? En un engaño, porque ese rey estaba desnudo y se presentó ante su reino y nadie decía nada. Algunas personas, tal vez por cierto amor mal entendido, no les llegan a decir a sus familiares o amigos que lo que hacen está incorrecto, que están mal, que están como aquel rey desnudo, pero no le dicen por un supuesto amor. Y dejan que la persona viva engañada. Y así estábamos antes, sin Dios en este mundo, sin pactos, sin esperanza y sin Dios. Versículo 13 de Efesios 2, pero ahora en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Estábamos lejos, Dios nos ha acercado. Nos íbamos a ser condenados, ahora vamos a recibir una herencia, un premio. Estábamos muertos, Dios nos da vida. Éramos hijos del diablo, ahora hijos de Dios. La diferencia es abismal, es tremenda. Las repercusiones son eternas. Regresamos a Colosenses. Él los ha facultado ¿para qué? Para participar. Él nos hace aptos para participar. ¿Qué es eso de participar? Participar es recibir una parte. Que te den una parte, eso es participar. Cada uno recibe su parte. Cuando me den mi herencia, no es la de Aarón. No. Ni la de Mireia. Ni la de Marta. La porción de Marta es de Marta. Cada quien recibe su parte de la herencia, su porción. Una porción individual. A cada quien Dios le va a dar su porción, su parte. Dios nos faculta para tener una parte. Para participar, para tener una parte ¿de qué? De la herencia. Entonces, la herencia es individual, es personal. Pero esta herencia no la van a recibir todos, porque Dios no es Padre de todos, ni la salvación es para todos, y la herencia no es para todos.
La herencia es ¿para quién? Para los santos. Eso es lo que dice ahí. La herencia de los santos. ¿Qué es santo? Una persona que fue apartada, reservada, escogida, como en la primaria, a la hora de los equipos, que decían, a ver, ¿tú con quién te quedas? Ah, pues yo me quedo con Samuel, con Luz María, así. Y casi siempre estábamos esperando así como que, a ver a qué hora te escoge, ¿no? Y qué gacho cuando eras el último al que escogían. No sé si a ti te pasó, pero bueno, a mí sí me pasó. Pues, nunca era de los primeros a los que escogían. Difícilmente decían, pues no, pues ya ¿no? Oye, ¿no lo quieres mejor en tu equipo? Pero qué hermoso saber y recordar que Dios no te dejó así como que, oye, no lo quieres allá del lado de la oscuridad porque como, no. La Biblia dice que Dios nos escogió, no como a mí cuando el tiempo de hacer los equipos de la escuela, ¿verdad? Sino desde antes de que el mundo fuera creado. Cada cristiano fue escogido por Dios desde antes que el mundo fuera creado. Dios, recordemos, Dios no te escogió porque seas bueno, Dios no te escogió porque hagas buenas cosas, Dios no te escogió porque dejes de hacer malas cosas. Dios te escogió desde antes de la creación del mundo, a pesar de que Él sabía todas esas cosas terribles y malas que ibas a hacer. Dios te escogió por pura gracia, porque así lo decidió por amor. Y eso es un santo, un escogido, un apartado, escogido para servir a Dios, apartado para servir a Dios, apartado del mundo. Entonces, a estas personas escogidas, apartadas, para ellos es la herencia. La herencia no es para todos, solo para los escogidos, solo para los santos. Y ahora, esto de la herencia, de la heredad, es un término que Dios quiso acuñar y esclarecer desde el Antiguo Testamento. Así como Dios quiso hacer saber qué era el pecado y qué era el sacrificio y qué era la muerte por el pecado, también Dios quería que les quedara claro a las personas de una herencia, de recibir una herencia. Este término especial de proveer una herencia se le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra prometida. Pero es interesante porque la Escritura dice en la carta a los hebreos que Abraham, por ejemplo, no llegó a esa tierra prometida. Isaac no llegó. Jacob tampoco llegó. Pero en su mente, en su corazón, estaba en esa tierra prometida. Lo hermoso y lo maravilloso que lo que Dios nos promete no es una herencia terrenal como aquella que le ofreció a Israel, sino una herencia de un nivel mucho más alto. Nuestra herencia es celestial, no terrenal. Lo que te van a dar no es algo terrenal. Aquí a veces se preocupan las personas tanto y dicen, ¿y la Cheyenne, pa? Bueno, pero pues es que no vas a necesitar la Cheyenne, porque vas a tener la capacidad de trasladarte y volar de un lugar a otro, entonces pues como que ¿para qué quiero la Cheyenne si puedo volar? Me estorba, ¿no? Me estorba la Cheyenne para volar. Y esa herencia que dura más, esa herencia hermosa, de esa herencia nos habla Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 3. Pedro dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo
para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia. Mira nada más cómo es esta herencia, tremendo. Indestructible. Indestructible. Primera característica de esta herencia es indestructible. ¿A cuántos no les dan un coche y el coche pues choque y pérdida total, ¿no? Nos acordamos a veces y lo vemos con Manuel, ¿no? Que decía, oye, le decíamos a su mamá, oye mamá, ahí cuando te mueras pues me regalas tu celular, ¿no? Bueno, pues el celular se destruye y se echa a perder. Pero esto no es algo que se destruya. Incontaminada, no se puede contaminar. Las cosas cuando se contaminan no son puras, son más bien impuras. Se echan a perder. Se echan a perder. Inmarchitable. De pronto te regalan una flor y te dicen, te traigo esta flor porque no encontré otra mejor. Pero el Señor dice, yo sí encontré una mejor, una que no se marchita, es eterna. No se marchita, pero tampoco es de trapo, ¿verdad? Porque de pronto hay florecitas de trapito. Tampoco es de esa. Es una herencia que no se marchita. Es decir, al pasar del tiempo se ve hermosa, 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 hermosa. Hermosa. No pierde su brillo, no pierde su hermosura a través del tiempo. Continuando en la segunda parte del versículo 4 y luego el 5 dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces es importante saber que esa herencia no se puede destruir, no se puede mover, no se le puede hacer nada. La herencia está cuidada y nosotros somos cuidados. Porque de pronto, ¿qué es lo que a veces dices? Oye, pues te voy a regalar esto. Y que dices, bueno, ¿y si me muero? ¿Quién se lo va a quedar? Dices, bueno, tengo la herencia, pero ¿y si me pasa algo? Tengo la herencia, pero ¿y si le pasa algo a la herencia? Dice Dios, mira, a tu herencia no le va a pasar nada y a ti tampoco. Qué gusto, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era joven que decía, hijo, no te pongas esos tenis. Y le decía, pues es que si me muero, ¿quién se los va a poner? Mejor que se gasten usándolos a que los tenga ya ahí guardados, ¿no? Y si me muero, ¿quién se los pone? Pues mejor yo me los pongo. Pero aquí no es así. Y si me muero, no te vas a morir. Y si se los roban, no te los van a robar. No es algo que te puedan robar, no es algo que te puedan quitar, recuerden, es tu parte, nadie te la quita. Oye, es que es el que Mireya se quedó con una parte de lo que me toca. No, Mireya no, porque ella ya tiene su parte. Ok, perfecto. Romanos capítulo 6, capítulo 8, empezando el versículo 16. Romanos 8. Dice la Escritura, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Hermoso. ¿Quién recibe la herencia? Los santos. Y a los santos, dice la Escritura en Juan, que a los escogidos Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces resulta que ahora esos santos son hijos. Qué hermoso. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ya no les diré siervos, sino amigos. Entonces ahora somos amigos de Dios, somos santos, somos escogidos por Dios y somos hijos de Dios. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué es que yo sé, y no solamente sé, por qué yo estoy seguro que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo le asegura a mi espíritu que soy hijo de Dios. El día de hoy tú puedes con seguridad decir, yo soy hijo de Dios.
sí. Y te diría, ¿por qué? Y tú dirías, porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. ¿Y cómo le hiciste? Pues es que yo ya lo declaré públicamente y obedecí su mandamiento de bautizarme públicamente en agua. Ah, ok, fabuloso. ¿Y entendiste lo que hiciste? Sí. ¿Y lo creíste? Sí. Fabuloso. Oye, ¿y creíste lo que hiciste? Pues no. Ah, no, pues ¿sabes qué? Pues no. Y tú me dirías, ¿y si sí? Y yo te diría, pues no, pues no, no. No porque no porque no veo en ti fruto, no lo has reconocido públicamente, eres de la secreta, entonces pues se me hace que no eres. Exactamente, como lo diría la filósofa, el filósofo que está por ahí. No, 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 no. No, no. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué cosa tan tremenda, porque Dios le da la herencia a Cristo, pero también a nosotros. Eso está maravilloso. Cristo tiene la herencia y nosotros también tenemos la herencia. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Regresamos a Colosenses. Él nos ha facultado para participar en la herencia de los santos, en el reino de la luz. Entonces, ¿quiénes son las únicas personas que disfrutan la herencia? Los santos. Los santos que viven en el reino de la luz. No viven en las tinieblas, no andan en las tinieblas, no hacen cosas vergonzosas, no hacen, dicen, ven cosas que son desagradables a Dios, que son opuestas a la palabra de Dios, opuestas a la voluntad de Dios. Dios nos hace aptos y andamos y debemos andar en el reino de la luz. Mateo 19, 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lamentablemente a veces tu familia, alguien de tu familia, pueden ser tus padres, tus hermanos, no quieren aceptar a Dios, no quieren creer en Dios. Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no los puedes forzar, porque finalmente es una decisión personal. Es la decisión de tener una relación con alguien y de vivir con alguien, como casarse. ¿No sería padre que alguien venga y te ponga una pistola en la cabeza y te dice, oye, ¿te vas a casar aquí con doña Gaby? Y no, gracias, yo paso, ¿verdad? Paso sin ver. Pues no, ¿verdad? Tendría que ser alguien que diga, no, pues yo sí quiero. Es más, ya me anda. ¿Cuándo? ¿Dónde le firmo, verdad? Y mira, tan le andaba que hasta 3 hijos tuvo. Sí le entró con doña Gaby. Y no lo forzaron. ¿O sí? No, ¿verdad? Llegó por gusto, por deseo, por voluntad. Así es como se llega a Dios. Se llega por voluntad, por deseo. Así es el chico cuando viene y le dice, oye, tú. Y ella dice, no, pues sí acepto. Qué bueno que me dices porque ya me andaba, ¿no? Eso es. Y entonces, al tomar esa decisión, posiblemente haya que dejar hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, o cuestiones físicas, materiales, terrenales. Pero el Señor dice, y todo el que haya dejado todas esas cosas o personas recibirá 100 veces más. Y alguien puede decir, oye, pues
tuve que dejar a un lado a un hermano. Bueno, pero voltea y ve ahora cuántos tienes. Tremendo. Tremendo. Y heredará la vida eterna, la herencia. La herencia es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, tener la vida eterna es tener una vida eternamente con Dios, en la presencia de Dios, el creador de todo, el rey del universo, el dueño de todo. Si yo tengo una relación con Dios, entonces todo lo que es de Dios viene a ser mío. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez te has detenido a pensar, Dios de qué es dueño? Pues una parte muy especial de eso es tuyo, por ser su hijo. Qué cosa tan tremenda. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces la vida eterna no solamente está en el Padre, sino que está en el Hijo. Cuando yo conozco a Dios Padre, estoy conociendo y estoy teniendo y estoy disfrutando de la vida eterna. Pero cuando conozco al Hijo, de la misma manera, conocer al Hijo de Dios y tener al Hijo de Dios es tener la vida eterna. La vida eterna es Cristo en mí y yo en Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que muchos hombres y muchas religiones han querido responder. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues, aunque parece ser la pregunta correcta, la pregunta, en un cierto sentido, es una pregunta incorrecta. ¿Cuál es la respuesta a qué tengo que hacer para la vida eterna, para heredar la vida eterna? Pues es que tú no puedes hacer nada, porque la herencia no es algo que te ganes, es algo que se te da. Es un regalo de Dios. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para salvarte. La salvación no se gana por méritos, el cielo no se gana por méritos. Cuando tú llegas al velorio de un no creyente, a veces las personas dicen, era tan bueno, se va a ir al cielo. Y en mi mente digo, no era creyente, no se va a ir al cielo. O a veces en mi mente digo, era tan malo, pero caramba, en algún momento de su vida aceptó a Dios, se va a ir al cielo. ¿Cuál es el ejemplo de alguien que podríamos decir era tan malo y se va al cielo? Aquel que estuvo siendo crucificado al lado de Jesucristo y estaba siendo crucificado no por bueno, sino por malo. Y le dijo el Señor Jesucristo, bueno, un poquito antes, él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No, eres un hombre tan malo y tan horrible que te están crucificando al lado de mí, te vas a ir al infierno. Esa no fue la respuesta de Jesús. Le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo de bueno? Reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Jesucristo es Señor, reconocer que Él era pecador, reconocer que necesitaba ser salvado,
¿Qué más? Nada más. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No puedes hacer nada. Y por más que te esfuerzas y que hagas, nunca lo vas a lograr, porque es un regalo de Dios. Porque quien nos hace aptos, que es lo que vimos hace un ratito, Colosenses dice, Él nos hizo aptos, Él nos calificó, Él nos concedió. Dios viviendo en nosotros, Dios viviendo en nosotros. Yo he sido apto, yo he sido calificado. Dios me dio el derecho, Dios me lo dio, yo no me lo gané. Ahora, ¿eso tuvo un precio? Sí, y en un momentito vamos a ver eso. Marcos 10, versículos 29 al 30, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio ha dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Y cuáles son las casas? Y luego es interesante porque dice casas, hermanos, hermanas, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, en otra traducción dice con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Oye, ¿y cómo es que yo puedo tener otra casa en este mundo? Yo les puedo asegurar, así, asegurar, que si en algún momento yo les digo, no sé, voy a decir el nombre de cualquiera, a Guillón, le digo, oye, Guillón, fíjate que tuvo un rollito, ¿será que me puedo quedar en tu casa? ¿Sabes qué va a decir Andrés? Sí, por supuesto, pásele. Entonces ahí tengo una casa. Y si le digo a don Puga, oye, don Puga, fíjate que, y va a decir, no, sí, pásele. Nada más ahí en el sillón. Pero ahí se queda. Pero pues no hay falla, tengo sillón, ¿no? No me manda como al perro en el piso, ¿no? Al sillón. ¿O no? Pero con los valores tengo una casa. Y con Mireya tengo una casa. Y con Luz María y Samuel tengo una casa. Entonces, ¿cuántas casas tengo? Recientemente nos visitaron unos hermanos que ustedes en la vida habían visto, ni los conocían, pero ellos tienen una casa aquí. Y estoy seguro que les dijeron, cuando vayan a Pensilvania, allá tienen una casa. Y si no van ustedes, pero va cualquiera uno de la congregación, allá tiene una casa. Entonces tenemos casa en Pensilvania. Nomás no vamos, pues porque no queremos, ¿verdad? O porque no tenemos visa. Pero la casa ya está. Ahí está la casa. Que no vayas, pues eso no es cosa de hermano. O sea, Dan, ¿qué va a decir? Bueno, pues la casa aquí está, que no vengas, pues esta no es cosa mía, es tu rollo, ¿no? Bueno, ese es el punto. Entonces, interesantemente, nosotros ya empezamos a disfrutar de muchas casas y de muchas bendiciones del reino. Porque lo mismo podría decir, a lo mejor de la comida. Puedo llegar a la casa de alguno de ustedes y seguro que algo me va a invitar. Y no creo que me vaya a invitar a ir, a que me vaya, ¿verdad? Lo invito, por favor, a que se retire, ¿verdad? No, seguramente me van a invitar al menos un vasito con agua, ¿verdad? Algo. ¿A qué? ¿A qué me van a invitar? A lavar los trastes, exacto. Entonces, yo no tenía esa bendición en mi casa, pero la voy a tener en la casa de otro, ¿verdad? Qué bendición, qué chulada. Bueno, ya, seguimos, Hebreos capítulo 6. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. O sea, cuando los invitan a lavar los trastes, como que ya recibí invitaciones. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Ok, tenemos hermosas y maravillosas promesas, pero tenemos que imitar ¿qué? La fe de los que esperan, la fe. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, hermosamente vestida para su prometido. O sea, la ciudad santa hermosa. ¿Para quién? Para Dios. Un nuevo cielo, una nueva tierra, y también no va a haber enfermedad. Allá no va a tener, no vas a tener que nos digan salud. No, ya, allá no te vas a enfermar. ¿Ok? Qué hermoso, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y cuando saltas al versículo 7, dice una cosa tremenda. Mira lo que dice el versículo 7 de capítulo 21 de Apocalipsis. El que salga vencedor heredará todo esto. Ah, caramba. Entonces, ¿de quién es la nueva Jerusalén? ¿Cómo? ¿De? No sé, yo creo que algunos no. A ver, 1, 2, 3. Eso. ¿De quién es la nueva Jerusalén? Amén. No va a ser más tuya que mía, ni más mía que tuya. Cada quien su porción. Pero es mía. La nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo es mío. Porque yo soy coheredero con Cristo. Amén. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero hay que salir, ¿qué? Vencedores. Debemos ser vencedores. Y es más, ya lo somos. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Y tú te puedes preguntar, oye, pues tú me estás diciendo todo eso, suena muy padre, pero ¿tengo alguna garantía de que eso va a suceder? Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, es decir, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es la garantía de nuestra herencia? El Espíritu Santo. La garantía, el enganche. En otras traducciones es las arras. O también se podría traducir como el anillo de compromiso. Cuando un joven le pide a una señorita que se va a casar con ella, ¿qué es lo que le da? ¿Un qué? Un anillo de compromiso. Un buen anillo. ¿Verdad? Con una buena piedra. Aunque esté chiquita, ¿verdad? Pero es buena piedra. Un diamantito así muy pulido, con su sello de originalidad y etcétera, etcétera. Eso es lo que es la palabra garantía, que en otras traducciones es arras, que podemos también traducir anillo de compromiso. Él me da el anillo de compromiso, y el anillo de compromiso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en mí. En mí. ¿Qué garantía tienes de que te vas a ir al cielo? Mi Espíritu Santo. ¿Qué garantía tienes de que vas a vivir eternamente? El Espíritu Santo. ¿Qué garantía tienes de que vas a recibir el nuevo cielo y la nueva tierra? El Espíritu Santo que está ahí. Ahí está en ti y vive en ti. Efesios 1, versículos 18 y 19. Pido también, esta es una hermosa oración, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Esa oración de Pablo también es la mía, porque me parece que hay algunos creyentes que de pronto no se dan cuenta, no tienen claro cuál es la esperanza que el creyente tiene. Y a mí me importa, así como a Pablo, que cada uno de los que viene aquí semana a semana entienda
con claridad qué es lo que esperamos, cuáles son todas las promesas de Dios, qué esperanza tenemos en Dios, cuál es nuestra herencia gloriosa y también cómo es que su poder actúa a favor nuestro. Yo les podría dar muchos testimonios, y no lo voy a hacer ahorita, pero yo les podría dar muchos testimonios de muchas cosas que Dios ha hecho a mi favor, que Dios ha hecho en mí, que Dios ha hecho en mi vida. Y yo les puedo asegurar también que si invito a varios de los que están aquí, les podrían decir, Dios ha hecho en mi vida esto, y esto, y esto, y he visto el poder de Dios en mi vida de esta manera. De nuevo, lamentablemente, no todos ven eso con claridad. Diría mi madre, como que falta que se limpien las chinguiñas. A veces andamos espiritualmente medio chinguiñosos, medio lagañosos, y no vemos con claridad todas las maravillas que son el ser hijo de Dios, el ser cristiano. A veces nos faltan lentes y no vemos bien, vemos borroso, y nos hacen falta los lentes del Evangelio, los lentes de la palabra de Dios, para que veamos claramente. A veces estamos tan encerrados en nuestro pequeño y finito mundo, y ahí estamos, sin ver todas las maravillas que tenemos delante de nosotros. Me recuerdo de Abraham. En Génesis el Señor le dijo a Abraham, sal de la tienda. Y a veces no salimos de nuestra tienda, estamos ahí. Es que el que tiene tienda, que la tienda. No, sal de la tienda y voltea. ¿Ya viste? Ves al cielo y ves todas las estrellas, le dijo el Señor, así será tu descendencia. Y a veces no salimos de la tienda. No salimos para ver todo lo hermoso y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Colosenses 1:13. Él, chicos, no, tanto, ya no sé ni cuánto tiempo me queda, pero qué bueno que este no es como el otro que me corta, que me dice, pero mira, porque no voy ni a la mitad, pero le voy a meter segunda. No, ya voy más de la mitad, voy como al 51%. Okay. Entonces, Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Eso es algo tremendo. Dios nos libró porque antes vivíamos dominados por la oscuridad, como lo dice la Escritura en Efesios que leímos hace un ratito. Vivíamos siendo engañados por el diablo. Vivíamos haciendo, también lo dice en Efesios, no lo puse aquí, porque si de por sí me tardo, pues no iba a tardar más. Vivíamos haciendo nuestra voluntad, nuestros propósitos y nuestros deseos. Eso es la oscuridad. Vivíamos haciendo la voluntad del enemigo de Dios y no nos dábamos cuenta porque estábamos siendo ¿qué? Engañados. Y Él nos saca de la oscuridad y nos pasa al reino de la luz. Nos libra de la oscuridad. En el momento en el que yo pongo mi fe en Cristo, en el que acepto todo lo que Dios hizo por mí, en ese momento soy librado de las garras del diablo. En ese momento soy pasado de la oscuridad a la luz, así como un interruptor. Está todo oscuro y de pronto ¡pum!, le prendes y ¡wow! Así como Dios dijo, hágase la luz, así también se hace la luz en nuestras vidas y nos libra de vivir en tinieblas. Es como ese dicho mexicano que está todo, dice, pásale pero cierra los ojos. Aquí el Señor dice, pásale y abre los ojos para que te des cuenta todo el reguero que era tu vida. Y entonces, ay caray, estaba re feo. Hay que limpiarlo. Y yo creo que algunos líderes religiosos así les dicen a los creyentes, pásale pero cierra los ojos. Y entonces su vida cristiana es así. Pasan al cristianismo pero viven con los ojos cerrados. Y no se dan cuenta verdaderamente quién es Dios, qué es el Evangelio, qué son las promesas
y qué es lo que cada uno debe ser, debe hacer y debe hacer. Él nos libró ya de la oscuridad. Somos liberados, somos libres. Somos libres. Me encontré de una alabanza, somos libres. Una generación que canta tu gracia. Somos libres, somos liberados. Nos pasó del dominio o de una jurisdicción a otra. Juan capítulo 8, versículos 34 y 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí. ¿Quién no se queda en la familia? El esclavo del pecado. Pero el hijo sí, para siempre. El hijo sí se queda en la casa para siempre. El hijo de Dios se queda en la casa de Dios para siempre. El que es esclavo del pecado no va a entrar a la casa de Dios. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dios ya me ha liberado. Han de saber que hay algunos grupos cristianos en los que se habla de la liberación. Hoy va a haber liberación. En la iglesia hoy va a haber liberación. Y pues de lo único que los liberan es de algún dinero de sus carteras, pero no creo que los liberen de otra cosa. Pero la Escritura dice que si Cristo te libera, eres verdaderamente libre. ¿Y de qué más te tienen que liberar? Pues de nada, porque yo ya soy libre. Soy libre. Soy libre. Somos libres. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino. Entonces, es interesante porque Él te quita de este reino y te traslada a otro reino. Ya estás en otro reino, ya te trasladó, ya no estás ahí. No estás en la oscuridad, no vives en la oscuridad, no eres esclavo del diablo. Pasas de ser esclavo del diablo por engaño a ser esclavo de Dios voluntariamente y por el conocimiento de la verdad. Lo digo otra vez porque me gustó. Pasas de ser esclavo del diablo por engaño a ser esclavo de Dios por el conocimiento de la verdad. No es lo mismo ser novio de alguien por engaño que ser novio de alguien por el conocimiento de la verdad. No es lo mismo que se vea así muy, muy guapa y muy toda la cosa y cuando te acercas dice, hola, me llamo Juan. Ah, caray. Me engañaron, ¿no? Me engañaron. Eso fue un engaño. Así es el enemigo de Dios. Les he dicho en más de una ocasión, si habría que darle un premio al Satanás, es por la envoltura, porque todo lo envuelve muy bonito, pero por dentro, pura putrefacción. Él te viene. Él viene con verdad, con verdad. Nos quitó y nos sacó de manera total. Tú no estás medio puesto en el reino, estás trasladado, o sea, ya no eres de ahí. Tú puedes decir, yo ya no soy de ahí, no soy de ahí. En algún momento lo fui, pero como lo diría algún filósofo de mis tiempos, son cosas de mi pasado. Y ahora nos trasladó a su reino. ¿Y qué es un reino? Un reino es un grupo de personas gobernadas por un rey. Simple. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú le dices a Dios, Dios, tú eres mi rey, yo soy tu súbdito, yo estoy para servirte, estoy a tus órdenes, yo estoy súbdito de un rey, soy parte de un reino. Y aunque Dios no gobierna completamente en esta tierra, no deja de ser rey. Hay un ejemplo bíblico. David
fue perseguido por su hijo Absalón. Y Absalón fue un rey usurpador. Pero aunque estaba siendo perseguido por Absalón, los súbditos de David le seguían diciendo rey, porque David era el rey. Así, aunque en este mundo las personas no quieran a Dios y no quieran a Cristo y lo persigan y persigan a los cristianos, no por eso deja de ser rey. Así como David, aunque fue perseguido por Absalón, no dejaba de ser rey. No deja de ser rey. Primera Tesalonicenses 2:12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, como yo soy parte de un reino, y no solo parte de un reino, soy hijo del rey, me tengo que comportar dignamente. Y los tengo que exhortar a cada uno de ustedes. Cuando veo que como que no se comportan correctamente, les puedo y les debo decir, deja de jugar chinchampú, porque todo tiene su momento y este no es el momento del chinchampú. Compórtate como un hijo del rey. ¿Qué es eso? Exhortarlos para que se comporten correctamente. Bueno, yo sé que a veces no nos comportamos correctamente, ¿por qué? Porque somos niños y nos comportamos como niños. Pero dice la Escritura, todo tiene un tiempo. Hay el momento de dejar de comportarse como niños y comportarse como jóvenes o como adultos. Porque lo de niño ya quedó atrás. Hay que dejar las niñerías. Hay que dejarlas. Segunda Tesalonicenses 1:5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por lo tanto Él los considera dignos de su reino. Ah, carámbola. Y yo a veces me veo así como los del chinchampú, ¿no? Así como que medio distraído y medio en otra onda. Y Dios me dice, eres digno. Y yo digo, ah, caray, yo no me considero digno. ¿Tú te sientes digno? Pero una cosa hermosa y maravillosa es que la Escritura dice que Él nos hace dignos. ¿Qué es lo que vimos hace un ratito? Él nos hizo aptos. Él es el que te hace apto. Él es el que te hace apto. Él te pone en la posición de ser apto. Posiblemente tú todavía no te sientes apto. Y en la práctica todavía te falta serlo. Pero Él ya te puso en esa posición. Entonces ahora el punto es, ya estás en la posición, compórtate de acuerdo a la posición. Les he dado ese ejemplo en algunas ocasiones. Es como si el día de hoy, y les he preguntado a veces, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Y a lo mejor alguno dice, yo quiero ser nutriólogo. Y entonces yo te digo, ok, está bien, ¿cuántos años tienes? No, pues 17, ya... Hoy es tu primer día, imagínate que te dijeran, hoy es tu primer día de universidad y aquí tienes tu título de nutriólogo. Ah, caray. Dirías, oye, qué fabuloso. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Exacto, wow. Aquí nada es grabado, ni tiene risas actuadas, ¿eh? Wow. Te dieron el título de ingeniero en sistemas computacionales, en mercadólogo y ya te dieron, oye, pero apenas acabo de entrar a la carrera y ya tengo el título. Eso es el cristianismo. Dios te da el título de hijo de Dios y ahora ¿qué es lo que tienes que hacer? Compórtate como hijo de Dios. Como si te dijeran, hoy te doy el título de arquitecto. Ya tengo el título, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora estúdiale, ¿no? Te di el título de médico, chispa, pues ahora el estudio, no se me vaya a morir un cristiano. Bueno, si se me muere un incrédulo, pues no hay falla, ¿verdad? Ah, no, si hay falla, mejor que se muere el cristiano, ¿verdad? Porque se va al cielo, pero al incrédulo, no, al incrédulo primero lo evangelizo y ya luego que se muera.
Ay, Señor, por eso te digo que qué bueno que me llamaste para enseñarme, porque estaba, ¿qué? Ignorante. Eso es lo que pasa. Cuando vienes al cristianismo, Dios te quita lo ignorante. Ya tienes el título, ahora compórtate de acuerdo al título. Él nos hace dignos del reino. Hebreos 12, del 28 al 29. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, qué cosa tan tremenda, seamos agradecidos. ¿Se dieron cuenta? Así es como empezamos esta porción de la parte en Colosenses. Pablo que dice, Señor, te doy gracias. Y después de eso, ya dice por qué da gracias. Aquí en la carta a los Hebreos dice, recibiste el reino, ahora da gracias. Seamos agradecidos con Dios por el reino, por la herencia, por la vida eterna. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. No solamente demos gracias a Dios, sino que adoremos a Dios, alabemos a Dios. En un momentito más vamos a tener la oportunidad de hacer eso. Y espero que te levantes con ánimo y con gusto, y como dirían en el fútbol, con garra. Que le agarres ahí la onda a los cantos y que los cantes con gratitud, que el día de hoy digas, Señor, gracias por el reino, gracias por la vida eterna, gracias porque tú me hiciste apto, aunque yo soy un inepto, pero tú me has hecho apto de participar en tu reino, en tu gloria. Adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, con temor reverente. A veces nos falta temor, a veces como que no nos cae el 20 de dónde estamos, de qué hacemos o qué debemos hacer o cómo debe ser nuestra vida, porque nos falta temor. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Y esto me recuerda en alguna ocasión. ¿Saben que algunos a veces hasta cuando oran dicen, oh Señor, que sea palabra de Dios y no de hombre? En el libro de los Hechos, se para Herodes, ahí y damos todo un discurso, y el pueblo empieza a decir, voz de Dios y no de hombre. ¿Saben qué es lo que le estaban diciendo a Herodes? A veces leemos y no entendemos. El pueblo le estaba diciendo a Herodes que Herodes era Dios, que ellos estaban escuchando la palabra de un Dios. ¿Y saben qué fue lo que sucedió en ese momento? Dice la Escritura que en ese momento ahí mismo se murió. Dice la Escritura que los hijos de Aarón entraron al templo y ofrecieron algo que no era como Dios lo había pedido. ¿Y saben qué les pasó en ese momento? Se murieron. A veces nos falta temor. Debemos tener más temor a Dios y más respeto a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, es cierto, Dios es bueno, Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de misericordia, pero también es el mismo que nos puede o puede mandar a alguien al infierno, que es lo que dice el Dios. No teman a aquel que mata el cuerpo, sino a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, y Él es Dios. Colosenses 1, 13 y 14. En quien, lo leo otra vez todo, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? Es el pago de una deuda adquirida. Jesús es el redentor, es decir, es el que paga mi deuda. El pago de la deuda es la redención. Jesús es el redentor, el que paga la deuda. El pago es la redención. Y al que le pagan la deuda, o al que liberan de esa deuda, se le dice redimido. Entonces yo soy redimido. Es decir, Jesús pagó mi deuda. ¿Y con qué pagó mi deuda? Con su propia vida. Él pagó con su vida, Él murió para que yo no muriera. Tremendo.
Yo merecía ir al infierno por mis pecados y Él pagó por mis pecados para que yo me vaya al cielo. Y no solamente pagó por mis pecados, sino que tengo perdón de mis pecados. La única manera en la que yo puedo recibir el reino, la herencia, es gracias a que Jesús pagó por mis pecados en una cruz. Tremendo. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos que debemos dar gracias a Dios siempre con alegría, independientemente de las situaciones. Que Él nos ha dado la facultad para ser parte o para tener una parte de la herencia. Que Dios nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio de Satanás. Que Dios nos trasladó del reino del diablo al reino de Jesucristo, su Hijo amado, y que gracias a Cristo tenemos el pago de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque por Cristo Jesús nuestros pecados han sido pagados. Te damos gracias por la herencia. Te damos gracias por el reino, por la vida eterna, porque podemos disfrutar de tu presencia desde este mundo y vamos a tener la gran bendición de disfrutar de tu plena presencia gloriosa por toda una eternidad. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque no merecíamos nada de esto, pero gracias a Cristo Jesús tenemos ese derecho, esa calificación, nos has hecho aptos, porque por nuestros méritos nada de esto hubiera sido posible ni sería posible. Por lo cual, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y en unos momentos te cantaremos con alegría y con gozo para darte ese reconocimiento que tú te mereces. Padre Santo, gracias. Dios, Hijo, muchas gracias por morir por nosotros en una cruz. Y Dios Espíritu Santo, gracias por vivir en cada creyente. Gracias porque tú, Dios Espíritu, vives en cada uno de los que hemos puesto la fe en ti. Gracias te damos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.